Cordial saludo, compañeros, compañeras y profesor de la asignatura Seminario de Investigación. Para esta semana 12 sería pues como la última entrega en base a los artículos leídos anteriormente en las semanas pasadas, más el borrador del marco teórico que se generó en la clase antepasada. Esos artículos, en base pues a los artículos anteriormente leídos de las bases de datos científicas de Scopus y de Scient Direct, estos me permitieron y también pues como con ayuda de la inteligencia artificial, como es en este caso Notebook LM para ayudarme con el marco teórico y también con la inteligencia artificial que el profe también nos recomendó de Research Rabbit y Elicit me ayudaron a complementar el marco teórico y así con esto también tener pues como la información para completar la propuesta de trabajo de grado que sería pues como el último a entregar. En este caso, el título del trabajo de grado lo titulé como Impacto de la inteligencia artificial en la predicción y volatilidad de los mercados bursátiles, una revisión de la literatura. Entonces, en el momento voy a proceder pues como a leerles la información que completé y logro en este caso entender pues como lo que concluí a partir de los artículos antes trabajados anteriormente. Eh, en cuanto a la integración de la inteligencia artificial, ha transformado profundamente el análisis bursátil, desafiando las teorías financieras tradicionales sobre la imprevisibilidad de los precios. Este trabajo aborda la transición de la hipótesis del mercado eficiente hacia modelos que capturan ineficiencias mediante el procesamiento de volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados. La investigación se organiza en 4 capítulos que exploran desde los fundamentos técnicos de los algoritmos SEVM y LSTM hasta el análisis de fenómenos críticos como el riesgo del colapso y los efectos de desbordamiento inducidos por incertidumbre económica. Se analizan antecedentes donde la adopción de las tecnologías ha demostrado ser más eficiente que el análisis humano puro, pero también se identifican riesgos de opacidad y optimismo gerencial excesivo. En este artículo, también pues en este informe, las palabras claves estáis inteligencia artificial, mercado bursátil, aprendizaje profundo, riesgo de colapso, sinergia, que sería el entre hombre y máquina. Bueno, en cuanto al marco referencial y documentación consultada, en esta presente investigación se inscribe el debate entre la hipótesis de los mercados eficientes y los enfoques de la ineficiencia del mercado. En la literatura reciente sobre predicción de bursátil con inteligencia artificial señala que este campo ha crecido de manera importante, pero todavía no existe consenso sobre qué técnicas resultan más efectivas ni sobre cómo compararlas con otros métodos de pronóstico, que esto lo cita pues en el artículo de los que leí, Lian y Lobo Márquez, que es de un artículo elaborado en el 2024 que también en este contexto el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo se presentan con alternativas para identificar patrones complejos en series financieras que los enfoques tradicionales no captan con facilidad. También en el artículo de Son del 2024, perdón, de Michaela Dinace González y Hargreaves del 2022,
habla que desde una perspectiva metodológica, el uso de los modelos de aprendizaje profundo para series de tiempo se justifica por su capacidad para trabajar consecuencias volátiles y relaciones temporales no lineales, que la literatura revisada menciona con frecuencia arquitecturas como LSTM, GRU y redes neuronales aplicadas a la predicción de precios, la detección de cambios de tendencia y a la construcción de sistemas de recomendación financiera, que en particular algunos estudios muestran que los modelos neuronales pueden ser útiles para anticipar reversiones alcistas en el mercado en caída y para mejorar la calidad de las decisiones de inversión, que esto último lo citan es en el artículo de SON del 2024. Ya en cuanto a la dimensión del riesgo, también ocupa un lugar central. Un estudio preregistrado encuentra que la inversión en inteligencia artificial puede aumentar el riesgo de crash bursátil, sobre todo por la reducción de la transparencia informativa y el fortalecimiento del optimismo gerencial. En la misma línea, otro trabajo muestra que la volatilidad bursátil responde de forma simétrica a las variaciones en la inteligencia artificial, con efectos marcados en economías desarrolladas. Además, la incertidumbre de la política económica modifica los spillovers entre acciones vinculadas en la IA, amplificando la conectividad de corto plazo y debilitando la de largo plazo. Estos hallazgos justifican incluir la estabilidad financiera como parte del marco analítico y no solo la capacidad predictiva de los modelos. En el plano regional, el mercado integrado latinoamericano constituye un caso pertinente porque se creó para operacionalizar la libre movilidad de capitales y articular varias de las principales bolsas de la región, que están la bolsa de Chile, la de Colombia, la de Perú, México, que su estudio también permite analizar cómo la integración bursátil y la correlación entre plazas condicionan la diversificación y el comportamiento conjunto de los mercados, lo que vuelve relevante el uso de herramientas analíticas más sofisticadas para la toma de decisiones. Y ya finalmente el enfoque de man versus machine, o sea, hombre versus máquina, aporta una idea clave. La inteligencia artificial no sustituye por completo al analista, sino que puede complementar su juicio. La evidencia revisada indica que las máquinas rinden mejor cuando la información es transparente pero voluminosa, mientras que los humanos conservan ventaja cuando intervienen en el conocimiento institucional, los activos intangibles o la interpretación de situaciones complejas. En combinación, ambos reducen errores extremos y mejoran el análisis. Por ello, la incorporación de datos alternativos y herramientas de IA pueden fortalecer la capacidad predictiva sin desplazar totalmente la interpretación experta del humano. Bueno, ya en cuanto a el planteamiento del problema o situación, podemos pues indicar que en la actualidad el mercado bursátil global atraviesa una transformación estructural impulsada por la inteligencia artificial, lo que ha generado un desplazamiento de la visión tradicional de la hipótesis de los mercados eficientes hacia la hipótesis del mercado ineficiente, que se fue citada pues en el artículo de Chopra et al. Del 2024. Esto
Esto genera pues una nueva realidad que se caracteriza por una sobrecarga de información que supera la capacidad cognitiva de procesamiento de los analistas humanos, quienes se ven obligados a gestionar volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados en tiempo real. Sin embargo, la adopción masiva de algoritmos de aprendizaje profundo y el trading de alta frecuencia ha introducido una paradoja. Mientras la precisión promedio de las predicciones aumenta, también lo hace la vulnerabilidad sistemática del mercado. La naturaleza del problema radica en que la inversión corporativa en IA está estadísticamente asociada con un incremento significativo en el riesgo de colapso de los precios de acciones. Este fenómeno se manifiesta debido a una reducción deliberada o accidental de la transparencia informativa, donde la complejidad intrínseca de los modelos actúa con una caja negra que impide a los inversores y reguladores comprender cómo se alcanzan las decisiones financieras. Esta opacidad algorítmica facilita que la gerencia oculte noticias negativas bajo un velo de complejidad técnica, alimentando un optimismo gerencial excesivo que infla las valoraciones a corto plazo a costa de la estabilidad a largo plazo. Esa magnitud del problema se suma la interconectividad extrema del sector tecnológico, que empresas de líderes en AI como Microsoft y Google actúan como dos nodos primarios de transmisión de choques, donde cualquier fluctuación introduce la incertidumbre en la política económica que se desborda rápidamente hacia el resto del mercado. Entonces, en entornos integrados como el mercado integrado latinoamericano, en alta correlación entre plazas bursátiles limitan la efectividad de las estrategias de diversificación tradicionales, dejando a los inversores expuestos a riesgos de contagio financiero que los modelos puramente algorítmicos no logran mitigar de forma aislada. Finalmente, la persistencia de errores extremos de predicción representa una amenaza crítica para la seguridad de los portafolios de inversión. Tanto los analistas humanos como la IA pura son susceptibles de cometer fallos monumentales. Los humanos debido a sesgos cognitivos e interpretativos desalineados y la IA debido a su incapacidad para razonar ante situaciones de estrés financiero, activos intangibles o eventos de cisne negro como la pandemia. La incapacidad de capturar el juicio cualitativo humano dentro de las arquitecturas algorítmicas puras perpetúa una brecha en la gestión de riesgo que compromete la integridad de los mercados financieros globales. En cuanto a la pregunta de investigación, se generó de qué manera la sinergia colaborativa entre el juicio humano y la inteligencia artificial optimiza la predicción de retornos y mitiga el riesgo de colapso de precios y los efectos desbordamiento en un entorno bursátil global altamente interconectado y opaco. Y bueno, ya en cuanto a la metodología, en este trabajo se desarrolla bajo una estructura metodológica rigurosa que busca integrar el análisis financiero avanzado con las capacidades predictivas de la inteligencia artificial. Y a continuación se detallan los componentes que guían la ejecución del proyecto. Está el tipo de investigación. De acuerdo a la clasificación de Bernal, esta investigación se define bajo los siguientes tipos de forma que está investigación documental, se fundamenta en el análisis de información escrita y técnica proveniente de un metaanálisis de revisiones sistemáticas y artículos de alto impacto que caracterizan el uso de la IA en la predicción bursátil.
Está la investigación explicativa, el estudio que busca dar razones del por qué los fenómenos financieros actuales, tales como el aumento del riesgo de colapso derivado de la inversión corporativa en IA y la transmisión de riesgos sistemáticos inducidos por la incertidumbre política. También está investigación correlacional, que se mide el grado de la relación entre variables críticas como la incertidumbre política económica y los efectos de desbordamiento entre las principales empresas de las tecnologías de IA. Investigación longitudinal, que es el análisis que se basa en la comparación de datos financieros y tecnológicos obtenidos en diferentes momentos, que están en las series de tiempo que abarcan décadas como el periodo 2001-2018, con el fin de evaluar cambios en la eficiencia del mercado y la precisión de algoritmos. Método de investigación. El método de investigación es eminentemente cuantitativo, enfoque que se justifica por el uso de modelos matemáticos, algoritmos de aprendizaje automático y análisis estadísticos multivariados para procesar grandes volúmenes de datos numéricos y textuales, que se emplean marcos de estimación avanzada como el TVP, BAR, vectores autorregresivos paramétricos variantes en el tiempo para medir la conectividad y el modelo, panel no lineal autorregresivo de rezagos distribuidos para capturar respuestas asimétricas en la volatilidad del mercado. Fuentes de información para la ejecución del trabajo. Se utilizan diversas tipologías de fuentes, que estas fuentes secundarias consisten en bases de datos financieras y tecnológicas globales que se extraen precios históricos y volúmenes de Yahoo Finance, datos previsiones de Analytics, Thomson Reuters, indicadores macroeconómicos de la Reserva Federal, de ST Lowe's y estadísticas de adopción tecnológica de la Federación Internacional de Robótica. Fuentes terciarias, se utilizan revisiones sistemáticas de literatura indexadas en Scopus y Web of Science, para identificar las brechas de investigación y las arquitecturas de IA más efectivas desarrolladas entre el 2017 y 2022. Técnicas de recolección de información. El manejo de datos requiere la aplicación de técnicas especializadas, análisis de contenido, de textos, que se aplica procesamiento de lenguaje natural para extraerse el sentimiento del inversor y la gerencia a partir de divulgaciones corporativas, noticias financieras, redes sociales. Captura de Big Data, que se utilizan técnicas de recolección masiva para obtener datos no estructurados e indicadores de incertidumbre económica y política. Análisis, procesamiento y validación de datos. La fase de análisis se divide en tres procesos lógicos para asegurar la robustez de los resultados, que es preprocesamiento y diagnosis debido a la alta volatilidad de los mercados, que se aplica transformada de Wavelet, para descomponer las series temporales y eliminar el ruido sin perder información de frecuencia crítica. Esto permite una señal más limpia para el entrenamiento de los modelos. Arquitectura de modelado. Se implementa un enfoque de ensamblado de modelos combinado a la capacidad de las redes neuronales de memoria corta y largo plazo para capturar patrones temporales con algoritmos de clasificación como máquinas de soporte vectorial y bosques aleatorios, para relaciones transversales complejas, para optimizar de carteras, la optimización de carteras. Se exploran técnicas como la descomposición de valores singulares, la minería de reglas de asociación. También está la valoración y robustez, que son métricas de error, el desempeño que se evalúa mediante la exactitud y el error cuadrático medio, la raíz error cuadrático medio y el error absoluto medio.
Pruebas de robustez. Se realizan experimentos de placebo, movimiento artificial de las fechas de los eventos, pruebas de diferencia e indiferencias para asegurar que los hallazgos sobre el riesgo de colapso y estabilidad no sean aleatorios. Gestión de riesgo. Se utiliza la simulación Monte Carlo para calcular el valor en riesgo de los portafolios recomendados, asegurando que las sugerencias de la IA mantengan niveles de pérdida controlados. Y validación humana, que sería pues el hombre más la máquina versus la máquina, se compara las predicciones del modelo puro entre el juicio de análisis de expertos, analistas centauros, para medir el valor incremental del razonamiento humano en situaciones de dificultades financieras o activos intangibles. Bueno, estas serían pues ya las referencias bibliográficas que fueron las que se utilizaron de los 10 a 11 artículos. Y ya para resumir, eh, en este caso lo trabajado pues como en esto muestra que la IA ha transformado los mercados bursátiles, trae mejoras reales en la predicción, pero también riesgos nuevos que solo pueden manejarse con un enfoque colaborativo entre el humano y la máquina. Y también se busca la evidencia empírica de esa superioridad del modelo híbrido con un enfoque especial en el mercado latinoamericano y en el MILA. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que estén muy bien.